Una de mis citas favoritas sobre la ONU proviene precisamente del primer secretario general, Dag Hammarskjöld, quien dijo que la ONU no fue creada para llevarnos al cielo, sino para evitar que vayamos al infierno. Y eso es exactamente lo que necesitamos aquí. Debemos reconocer que las armas nucleares pueden llevarnos al infierno. Como dijo Khrushchev, los supervivientes envidiarían a los muertos. Eso fue lo otro que dijo Kennedy. Si estos idiotas se salen con la suya, no quedará nadie para decirles que estaban equivocados después, cuando le presionaban para ir a la guerra durante la crisis de los misiles en Cuba. Así que la cuestión es que tenemos que llegar a un lugar mejor, donde realmente estemos negociando esto con seriedad. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con la doctora Ivana Nikolic Hughes, directora de Frontiers of Science y profesora titular en el Departamento de Química de la Universidad de Columbia. Ivana también es presidenta de la Nuclear Age Peace Foundation y lleva muchos años trabajando con sus estudiantes en temas de no proliferación y desarme. Y también es colega y asociada de nuestro amigo común, el profesor Jeffrey Sachs. Ivana, bienvenida. Ivana, welcome. Muchas gracias. Es un placer estar contigo. It's great having you. Es un placer tenerte aquí. Has estado trabajando durante mucho tiempo en este tema del desarme y también en la cuestión nuclear. Quizá podríamos empezar por cómo llegaste a ello. ¿Por qué eres química? ¿Por qué la química? Normalmente se considera un asunto de físicos. Sí, no. Mi camino hacia esto es un poco inusual. De hecho, en mis estudios, tanto de grado como de posgrado, mis títulos fueron en ingeniería química. Y para mi doctorado trabajé en algo totalmente ajeno a esto, en realidad sobre evolución, específicamente cómo evolucionaron las proteínas. Así que evolución a la escala más pequeña. Pero me empecé a interesar por la cuestión de las armas nucleares a través de la docencia, y eso acabó llevándome a algunos proyectos de investigación. Un paso tras otro, ahora me encuentro pensando más en políticas y en la defensa de un mundo libre de armas nucleares. Pero solo para conectar cómo se desarrolló ese proceso de pensamiento. Empecé mi carrera docente hace unos 15 años en Columbia. About 15 years ago at Columbia, and through the course that I was teaching. Y a lo largo del curso que estaba impartiendo, mencionaste Fronteras de la Ciencia, que es una asignatura obligatoria en el plan de estudios de Columbia. Eso significa que es un curso que todos los estudiantes de Columbia College deben tomar, normalmente en su primer año. Les enseñamos sobre una serie de temas que abarcan distintas disciplinas, pero aún más importante, les enseñamos a pensar científicamente, cómo analizar datos y evidencias, cómo leer artículos científicos, cómo realizar análisis cuantitativos y así sucesivamente. En ese momento, yo ya era madre también. Uno de los temas que estábamos tratando en el curso era la física moderna, y el profesor, que además resulta ser mi marido, así que hago esa aclaración, mi marido Emlyn, decidió que impartiría una de las clases sobre armas nucleares. Y recuerdo estar sentado allí por primera vez. Él estaba haciendo una clase de práctica para todos nosotros, los profesores del curso, y quedé absolutamente asombrado por lo que estaba aprendiendo. Y sentí una especie de carga como científico, al darme cuenta de que esto es lo que los científicos han traído al mundo, algo que literalmente podría acabar con el mundo. Y al mismo tiempo, lo que realmente quería que mis estudiantes pensaran, aprendieran y sacaran del curso era la ciencia como inspiración. La ciencia no solo como una forma de avanzar en el mundo como humanidad, sino también como una manera de aprender quiénes somos, de qué trata nuestro mundo, qué es el universo, qué podemos descubrir, ya sabes, al mirar las estrellas.
Y la cantidad de información, de conocimiento que hemos reunido a través de esto que llamamos ciencia. Por supuesto, hay muchas formas de aprender sobre el mundo, pero centrándonos en los descubrimientos y logros científicos, es asombroso, es fenomenal, es maravilloso, es inspirador. Y sin embargo, esa misma ciencia nos dio las armas nucleares que, como he dicho, podrían literalmente destruir el mundo. Así que creo, y no creo que esté solo, creo que hay otros científicos que, tanto a lo largo de las 8 décadas de la era nuclear como más recientemente, se han preocupado por esta cuestión y realmente sienten que quieren hacer algo al respecto. Pero para mí realmente se ha convertido en una parte muy importante de mi trabajo. Yeah, this is a very good segue into Esta es una muy buena transición hacia un problema fundamental que tenemos, no solo con las armas nucleares, sino con todas las formas de armamento. Una vez que se desarrollan, una vez que se adquiere el conocimiento de cómo fabricar esas malditas cosas, realmente no se puede desaprender, ¿verdad? Así que el conocimiento de cómo hacer estas cosas está con nosotros. Y de hecho es bastante antiguo. Las armas nucleares son ahora una tecnología de 80 años, casi un siglo. La investigación sobre ellas tiene ya un siglo o incluso más para llegar hasta aquí. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que hemos hecho en este siglo de conocimiento nuclear? Bueno, quiero decir, por un lado, es increíble lo que hemos podido aprender sobre nuestro universo. Es decir, estos eran sencillamente experimentos que la gente realizaba, ya sabes, intentando comprender los átomos y los diferentes elementos en el nivel más fundamental. Y luego descubrieron que existe algo llamado radiactividad, lo que significa que un átomo, es decir, este bloque básico de toda la materia que tenemos, un tipo de átomo o algunos tipos de átomos pueden dividirse. Y así sabemos, por ejemplo, que un átomo consiste en un núcleo y que tiene electrones a su alrededor. La fisión ocurre en el núcleo, que es una parte diminuta del propio átomo, y de esa manera se crean otros dos átomos, y ese proceso libera energía. Resulta que vivimos en un mundo donde este proceso se llama fisión, y vivimos en un universo en el que la fisión es posible. Algunos átomos o elementos sufren fisión de forma natural, se descomponen de manera natural, a eso lo llamamos radiactividad, y a otros se les puede inducir a dividirse y por lo tanto liberar esa energía. Para algunos científicos, ese descubrimiento inicial de esa pequeña cantidad de energía de una reacción fue extraordinario. Pero cuando sumas muchas reacciones, en realidad, en una cantidad diminuta de material, puedes obtener muchísima energía. Esa comprensión hizo que algunos científicos reconocieran de inmediato que esto, en cierto sentido, iba a cambiar el mundo. Ahora, quiero abordar la idea de que, solo porque hemos hecho esto, ahora estamos condenados a vivir con ello. En realidad, no estamos condenados. Ha habido otras cosas que, en cierto modo, hemos desaprendido. Puede que vayamos a la Luna, esperemos que pronto, pero ya fuimos en los años 60 y esa tecnología en realidad se perdió con el tiempo. Sabes, los ordenadores cambiaron, la forma en que hacíamos las cosas cambió. Y no es como si hoy pudiéramos ir a la Luna exactamente de la misma manera que lo hicimos en los años 60. Así que esa parte, creo, está bien. Lo otro es que lo que realmente necesitamos es un compromiso, tanto para prohibir como para eliminar las armas nucleares. Y si podemos lograrlo, la buena noticia es que estos son proyectos realmente difíciles. No son, ya sabes, proyectos de garaje que puedas ocultar. Son el tipo de proyectos en los que, con inspecciones adecuadas, con salvaguardias internacionales apropiadas y demás, puedes asegurar absolutamente que las personas o países estides no fabrican nucleares. Así que hay una cosa, podrías perderlo. La otra es que tendrías que hacerla cumplir. Por supuesto, realmente se necesita la voluntad política para prohibir y eliminar las armas nucleares. Y lo que creo, bueno, haré dos apuntes.
Uno es simplemente comprender el tipo de riesgo al que nos exponen estas armas, y dejaré eso de lado y podemos hablar de ello en un momento. Pero la otra cuestión es reconocer que en realidad en los 80 años de la era nuclear hemos tenido suerte de que no haya habido, después de la explosión de Trinity, luego Hiroshima y Nagasaki, hubo en realidad más de 2000 explosiones nucleares en todo el mundo. Esto es lo que llamamos la era de las pruebas nucleares, pero el término pruebas es casi injusto porque fueron explosiones nucleares reales. No es que estuviéramos probando una pequeña explosión, estábamos haciendo estallar cosas con enormes rendimientos energéticos, una que ha afectado a poblaciones de todo el planeta. Así que eso es otro aspecto. Pero incluso más allá de eso, la razón por la que digo que hemos tenido suerte es que ha habido numerosas ocasiones en las que se podrían haber utilizado armas nucleares en situaciones de tipo adversario o de guerra. Y fue solo en 1945 cuando teníamos 3 armas. Desde entonces, en los primeros años tuvimos más y más. Llegamos a tener muchos miles en los años 60 y, por supuesto, en 1986 teníamos 70.000 ojivas nucleares. Hoy tenemos 12.500. Obviamente eso es mucho mejor que 70.000, pero sigue siendo suficiente para destruir el planeta. Y a lo largo de esas muchas décadas ha habido muchísimos incidentes. La crisis de los misiles en Cuba es, por supuesto, la más famosa, en la que podría haber habido tanto un uso deliberado como un uso mal calculado de armas nucleares durante esos 12 días. Pero ha habido otros incidentes, totalmente accidentales, fallos informáticos, los soviéticos recibiendo señales que parecían indicar que estaban siendo atacados, y luego un capitán decidiendo que no era un ataque real y que no iba a pulsar el botón ni iniciar un contraataque. Armas nucleares cayendo de aviones, submarinos chocando entre sí. Quiero decir, la cantidad de incidentes es absolutamente asombrosa. Y por eso mucha gente en el campo dice que hemos tenido suerte. Ninguna de estas cosas llegó a ocurrir realmente. Y esa suerte, ya sabes, se va a acabar a menos que realmente hagamos algo respecto a estas armas. Estoy completamente de acuerdo. Pero también es una cuestión de política, ¿no? De cómo se aseguran técnicamente estas armas y de cómo se crean los protocolos para que no cualquier loco que trabaje en uno de esos silos pueda realmente apretar el botón y desatar el Armagedón. Absolutamente. ¿Puedes contarnos un poco sobre lo que existe actualmente, digamos, al menos en Estados Unidos, para asegurarse de que esto sea una decisión de un proceso político y no de un loco? Bueno, el presidente de Estados Unidos tiene, como es bien sabido, la autoridad exclusiva. Así que la idea es que el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad exclusiva para autorizar un ataque nuclear. Ahora bien, históricamente, ¿hasta qué punto eso ha sido realmente cierto en casos de posibles conflictos? O si existen situaciones en las que algunas personas bajo el mando del presidente, algunos comandantes de alto rango en la cadena de mando, tendrían la capacidad de iniciar un ataque, esa es otra cuestión. Casi ni siquiera hace falta que haya un loco, basta con que algo salga mal. Una vez, una llave inglesa cayó en un silo de misiles nucleares y eso podría haber provocado que la ojiva, ya sabes, se lanzara. Y fue algo completamente simple, accidental. Y por suerte el mecanismo de seguridad funcionó, pero podría no haber funcionado, ¿verdad? Así que ellos, ya sabes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en 2022, esto fue al comienzo de la conferencia de revisión del TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear, el 1 de agosto, así que casi 3 años desde entonces, dijo algo que se ha hecho famoso y se ha citado muchas veces. Estamos a un accidente, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Exacto. Y por supuesto, en el caso de los conflictos actuales, quizá los nombre, ¿cuáles son los conflictos actuales que implican directa
o indirectamente a estados con armas nucleares. Está, por supuesto, Ucrania, con la implicación directa de Rusia y se podría decir la implicación indirecta de Estados Unidos. Puedes elegir cómo describir la implicación de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, todos ellos estados con armas nucleares. Luego está el conflicto en Oriente Medio, con por supuesto la implicación de Israel, que mantiene una política de ambigüedad, pero que sí posee armas nucleares. Se estima que tienen 90 ojivas nucleares y la capacidad de fabricar otras 100. Y, por supuesto, Estados Unidos también está implicado allí. Luego está, bueno, no es un conflicto abierto, pero ciertamente existen tensiones entre Estados Unidos y China. En realidad, como dije, hay 2.500 ojivas nucleares en el mundo, la mayoría de las cuales están en posesión de Estados Unidos y Rusia. Ambos tienen del orden de 5.500 a unas 6.000 cada uno. Así que la mayor parte de los arsenales mundiales pertenecen a Estados Unidos y Rusia. China es el siguiente país con más ojivas. Solía tener unas 300, pero China ha estado aumentando su arsenal y probablemente ahora tenga unas 500, según estimaciones. Aún así, son muchas menos que las de Estados Unidos y Rusia, pero de nuevo están incrementando su arsenal. Y luego están India y Pakistán, que vimos no hace tanto. Ese conflicto, por supuesto, ambos países tienen, creo, unas 150 ojivas cada uno. Y una de las cosas que creo que la gente no reconoce, y esto nos lleva un poco a por qué las armas nucleares son especiales y por qué hablamos de ellas como una amenaza existencial, es que podría producirse un conflicto entre India y Pakistán, y supongamos que ambos utilizan todo su arsenal. Las estimaciones indican que en ese conflicto morirían unas 130 millones de personas por ataques directos. Eso, por supuesto, es absolutamente horrible y espantoso, pero aún puedes pensar, bueno, sigue ocurriendo en la India, ya sabes, en el sur de Asia, ¿no? Sigue ocurriendo allí. La cuestión es que afectaría a todo el planeta. Y voy a explicar cómo. Una de las formas en que esto afectaría a todo el planeta es a través de un concepto llamado invierno nuclear. Esto es algo que los científicos descubrieron en los primeros años de los 80. Surgió a raíz de los descubrimientos sobre cómo se extinguieron realmente los dinosaurios. Ese descubrimiento implicó averiguar que fue un asteroide el que impactó el planeta, provocando una calamidad a escala planetaria tan grande que los dinosaurios se extinguieron, excepto las aves, pero esa es otra historia. Así que en ese momento, a principios de los años 80, los científicos descubrieron lo que realmente le sucedió a los dinosaurios. La historia implica el impacto de un asteroide que causó una calamidad global tan grande que los dinosaurios, excepto las aves, que es otra historia, básicamente se extinguieron. Y cuando descubrieron esto, se preguntaron si había algo además de un impacto de asteroide que pudiera causar una calamidad global semejante en el planeta hoy en día. Y se dieron cuenta de que en realidad, una guerra nuclear, en la que se utilizan muchas cabezas nucleares y se generan muchos incendios y mucho hollín, lo que haría sería que los incendios y el hollín subirían a lo alto de la atmósfera y bloquearían la luz solar entrante. Las temperaturas en todo el planeta varían entre 15 y 15 grados Celsius, dependiendo del radio exacto, testigos de seguridad de cuántas cabezas nucleares se utilizan, de cuánta destrucción hay, así sucesivamente. Pero esto es lo que llamamos invierno nuclear. Esto básicamente significa que actualmente la temperatura global es de unos 15 grados Celsius. Así que si las temperaturas bajan 15 grados Celsius, eso significa que la Tierra, en promedio, está congelada. Y por lo tanto, este no es un planeta en el que pueda crecer mucha comida. Nuestra agricultura empieza a fallar, la comida se vuelve escasa y la gente comienza a morir de hambre.
Y realmente esto ocurre en todo el mundo. Así que no importa si hay un conflicto entre India y Pakistán, todos nos vemos afectados. O, en los casos más dramáticos, entre Estados Unidos y Rusia. Los escenarios que se simulan en ese caso son aquellos en los que Estados Unidos y Rusia utilizan aproximadamente un tercio de sus arsenales actuales. Y eso lleva a más de 5.000 millones de muertes solo por inanición. Y eso ni siquiera tiene en cuenta las muertes directas, que en ese escenario serían unas 360 millones de personas muriendo por ataques directos. Y tampoco estamos considerando la radiación, ese es otro impacto. Y ese escenario también conlleva no solo el invierno nuclear y la hambruna nuclear, sino también la destrucción de la capa de ozono. Así que a veces escucharás, oh, para el invierno nuclear, es bueno estar en Nueva Zelanda. Pues ¿sabes qué? Incluso en Nueva Zelanda vas a tener la radiación ultravioleta por las nubes, porque vamos a destruir el ozono. Así que esto es precisamente, lo mencioné un poco antes, por lo que hablamos de que esto es existencial, no es una exageración. No son, ya sabes, cosas que la gente antes del invierno nuclear se consideraba una táctica comunista. Esto no tiene nada que ver con el comunismo, tiene que ver con trabajos científicos que llevan décadas realizándose. Y en particular, la investigación sobre el invierno nuclear se ha vuelto mucho más precisa, sobre todo porque hemos estado desarrollando estos modelos climáticos por razones obvias para aprender sobre el cambio climático. Y es gracias a esos nuevos estudios que ahora podemos entender el invierno nuclear de una manera muy, muy precisa y detallada. No, es absolutamente aterrador. El tipo de futuro que podría durar muchas, muchas décadas o incluso siglos, ¿verdad? Una vez que tienes estas partículas tan finas en el aire. Pero una de las cosas que no hemos visto, a pesar de toda la escalada de los últimos 80 años, es que nadie nunca, nunca más llevó una guerra al nivel nuclear. Incluso ahora, cuando estamos viviendo la peor escalada, yo diría que peor que en la mayoría de los momentos de la Guerra Fría, nadie hasta ahora, e incluyo a Israel, ha subido la escalera de la escalada nuclear. Porque incluso dentro de eso, hay gente que argumenta que podríamos librar una pequeña guerra nuclear. Solo unos pocos misiles tácticos, ¿verdad? No estratégicos, no las grandes explosiones, solo las pequeñas. El tipo que se practicaba en Nevada en los años 50 y 60, donde se hacía una pequeña detonación nuclear, e incluso se entrenaba a los soldados para que caminaran hacia ella, para que no tuvieran miedo ni pánico ante estas cosas. Lo hicieron. Lo hicieron. Estas personas lo hicieron. Lo sé, lo hicieron, y esos soldados se pusieron muy, muy enfermos, así que esa es la otra cara de la moneda. Sí, pero hay personas que argumentan que podríamos experimentar con armas nucleares tácticas en un campo de batalla, ¿verdad? Una hermosa y pequeña guerra experimental, como en Ucrania, ¿no? Hay gente que razona en esos términos maníacos. Pero incluso así, las amenazas son enormes, ¿no es cierto? Sí, no, absolutamente. Así que, dos comentarios sobre esto. Uno es que me alegra que nadie haya tomado ese camino, ni siquiera con armas tácticas. Por cierto, cuando definimos armas nucleares tácticas, hablamos tanto de su alcance como de su potencia energética. Y la potencia de las armas nucleares tácticas llega hasta los 50 kilotones. Hiroshima fue de 15 kilotones. Así que no son precisamente pequeñas bombas nucleares, son bombas extremadamente destructivas. Estas bombas causarán mucha muerte y destrucción, lo mires como lo mires. Pero el punto que quiero destacar es que las simulaciones de guerra que se realizan regularmente en Washington, D.C. y probablemente en los lugares muestran, esto no es solo el resultado de algunas simulaciones, este es el resultado de todas las simulaciones. Una vez que se utiliza una ojiva nuclear, se desencadena una guerra nuclear total. Esto no se detiene. El otro punto que quiero destacar, por supuesto, es una excelente noticia que no lo hayamos hecho.
El punto que mencionaba antes era que probablemente eso se deba, al menos en parte, a que hemos tenido suerte, pero incluso vamos a darnos algo de crédito y decir que ha habido algo o suficiente sentido común para que nadie lo haya hecho. Creo que esto demuestra al mismo tiempo que en realidad estas armas no son tan formidables. De hecho, ya sabes, Donald Trump en su email bastante famoso, ¿por qué tenemos estas armas? ¿Por qué tenemos estas armas si no podemos usarlas? Why do we have these weapons if we can't use them? And the truth is you can't. Y la verdad es que no se puede. Así que este argumento de que ahora tenemos que modernizarlas, de que Estados Unidos va a gastar $2 billones, a las estimaciones actuales, 2 billones, una cantidad tremenda de dinero, para modernizar armas que planeamos y esperamos no tener que usar nunca, es absolutamente de hecho ridículo. Sería mucho, mucho mejor sentarse y encontrar una vía para que los estados con armas nucleares se desarmen. Ay, Jeremy, me hablas desde Japón. Estuve en Nagasaki el verano pasado y el punto que destaqué fue que hay Estados Unidos y Japón por razones muy diferentes. Creo que realmente tienen la responsabilidad de liderar al mundo en el desarme. En el caso de Japón, por supuesto, puede enseñar al mundo sobre las horrendas consecuencias e impactos de las armas nucleares. En el caso de Estados Unidos, y aquí haré 2 apuntes, Estados Unidos, por supuesto, en términos de ética y responsabilidad, es el país que desarrolló estas armas. Es el único que las ha utilizado en ataques contra ciudades llenas de mujeres y niños. Y también es el que escribió el manual para esta era de pruebas nucleares a la que me refería antes, en la que se produjeron 2000 explosiones a lo largo de varias décadas. Pero Estados Unidos también es especialmente vulnerable en un mundo con armas nucleares, de una manera en la que sencillamente no lo sería en un mundo sin armas nucleares. Quiero decir, imagina por un momento un mundo sin armas nucleares. ¿Quién atacaría a Estados Unidos? Ya sabes, con los océanos y el ejército convencional. He escuchado, como mencionaste, a nuestro amigo en común Jeffrey Sachs. He oído a Jeff decir que Estados Unidos podría ser el país más seguro de la historia del mundo, pero eso requeriría un desarme real. Así que creo que, de nuevo, dado que yo hablo desde Estados Unidos y tú desde Japón, para mí esos son los 2 países clave que realmente deben asumir esta responsabilidad de garantizar un mundo seguro y, de verdad, asegurar que las futuras generaciones tengan un mundo en el que vivir. Esas son palabras muy, muy sensatas. Y lo que me alegra poder informarles es que la postura antinuclear de Japón es muy, muy firme. Los 3 noes nucleares en la doctrina de política exterior de Japón son extremadamente sólidos, especialmente porque la población es tan antinuclear, debido a lo que ocurrió y a la experiencia de hace 80 años. Pero tenemos, y esto es una de las cosas con las que los politólogos intentamos lidiar de alguna manera, fenómenos sociológicos que hacen que esta absoluta locura sea una realidad, ¿verdad? La locura es que creamos armas que si las usamos nos matarán a todos, o al 99,9%. Me refiero a nosotros en el sentido de las sociedades que queremos proteger, o que decimos proteger, con estas armas. Y sabemos que esto no se erradicará. Ahora bien, la lógica de todo esto nos lleva a un final en el que los estados argumentan: es mejor que yo tenga ese poder y el otro no, porque así me aseguro de que siempre saldré ganando, ¿verdad? Nadie puede atacarme. Y vimos el horrendo final de esa lógica hace poco, cuando Estados Unidos decidió atacar realmente una instalación nuclear en Irán, un estado que no posee armas nucleares. Y así ese estado sin armas nucleares fue atacado por 2 estados con armas nucleares que dijeron: nosotros podemos poseer esto porque somos los buenos y tú eres el malo. Y tú no puedes tenerlo. Y si haces algo que no nos gusta, entonces, bueno, podríamos simplemente lanzarte una bomba nuclear. Ya sabes, porque tú no la tienes. Ahora, esto crea todos los incentivos del mundo para que Irán tenga esa cosa.
Y en realidad valida a quienes dicen que Irán debería tenerla, porque entonces estaría a salvo de esos malos actores rebeldes del otro lado. ¿Verdad? Es esto. No es ojo por ojo, sino la lógica no de destrucción mutua asegurada, sino la lógica de la disuasión. Exactamente. Gracias. ¿Cómo apagamos eso? Quiero decir, por eso no es una tontería, ¿verdad? Es un problema sumamente complejo que incluye a 8.000 millones de personas en este planeta. I don't disagree. No estoy en desacuerdo. Permíteme intentar desglosar un poco esto y también aportar algo de política, porque existe esta expectativa de que Irán no va a conseguir armas nucleares, ¿verdad? Están comprometidos con la no proliferación a través de su participación en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero lo importante de ese tratado, que se negoció en 1968 y entró en vigor en 1970, actualmente es uno de los mayores acuerdos internacionales, con 193 estados parte. Eso incluye algunos estados observadores, además de los estados miembros de la ONU. Y lo relevante de esto es que el nombre del tratado es Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero eso no es lo único que este tratado pretende aportar al mundo, ni lo único que se supone que ha debido aportar durante estas muchas décadas, 55 años, este año. Es el desarme suave. Is disarmament. Actually, there's a third pillar on nuclear energy or peaceful use. En realidad, hay un tercer pilar sobre la energía nuclear o el uso pacífico de la energía nuclear, que es precisamente la razón por la que Irán está, de hecho, en su derecho de tener estas instalaciones nucleares que producen, por ejemplo, energía nuclear. Pero el desarme también es una obligación de este TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y en cierto sentido, siempre se pretendió que hubiera una lógica ahí, ¿verdad? Ustedes no deberían obtener armas nucleares, así que son estados no poseedores de armas nucleares, no obtienen armas nucleares y así no hay más proliferación. Pero nosotros aquí, y en el momento en que se negoció este tratado, en realidad Israel ya tenía armas nucleares, pero nunca se unió. Y de todos modos no fue reconocido por el tratado. Había 5 países que fueron reconocidos por este tratado. Estados Unidos, en ese momento la Unión Soviética, hoy Rusia, el Reino Unido, Francia y China. Y están obligados, según el artículo 6 del tratado, a negociar de buena fe no solo hacia el desarme nuclear, sino hacia el desarme total y completo. Así que la idea es realmente que si esos 5 estados con armas nucleares siguen diciendo que las armas nucleares les mantienen seguros, entonces ¿por qué no permiten que todos los demás países también estén seguros, verdad? Si estas armas realmente te hacen estar seguro, entonces todos deberían tenerlas. Y por supuesto, eso es absurdo en sí mismo. Por otro lado, si realmente empiezas a buscar el desarme de manera sincera, eso refuerza la no proliferación. Porque entonces puedes decir, no deberías intentar conseguir armas nucleares. Míranos a nosotros, estamos reduciendo las nuestras. Estas armas están obsoletas. Podrían destruir el planeta tal y como lo conocemos. Podrían destruir a la humanidad tal como la conocemos. De todos modos, queremos deshacernos de ellas. Así que en realidad, como tratado, siempre se pretendió que estas dos cosas fueran de la mano. Quiero decir, no lo sé. Creo que en cierto sentido se podría decir que solo se ha exagerado en los últimos años, que por ejemplo, algunos estados, como el Reino Unido, ni siquiera llaman a las armas nucleares que poseen su arsenal nuclear. Lo llaman su disuasión nuclear. Como si no hubiera un arma ahí. En realidad es un arsenal nuclear de... Así que esa es una de las interacciones entre no proliferación y el desarme. Lo otro que quiero decir sobre la disuasión nuclear, y hablo bastante con diplomáticos sobre esto, es que cuando digo algo como, sabes, la disuasión nuclear podría fallar, siempre responden, bueno, sí, pero ya sabes, bueno, sí, podría fallar. Y luego cuando pregunto, ¿y después qué? ¿Qué vamos a hacer entonces? Dicen, oh, no, pero no va a fallar, ¿verdad?
Así que en algún nivel todos reconocen que la disuasión nuclear podría fallar. Y podría fallar por varias razones, incluidos accidentes estúpidos o escenarios realmente locos. Por ejemplo, ¿de verdad quieres confiar en cada uno de los líderes de los 9 estados con armas nucleares? ¿Quieres poner el futuro de la humanidad en manos incluso de alguien como Kim Jong-un? Yo no lo haría. Y el problema es que nunca ha habido un plan B. Siempre ha existido algún tipo de pensamiento absurdo de que podríamos ganar una guerra nuclear. Eso fue ciertamente cierto en los años 60. También lo fue cuando JFK luchaba contra su comité ejecutivo y sus generales, que presionaban por la confrontación, por la guerra en Cuba, y que probablemente creían de verdad que podríamos ganar una guerra nuclear. Por supuesto, ninguno de nosotros estaría aquí si su argumento hubiera prevalecido. No hay plan B. Y esa es realmente la clave de todo esto. Queremos, como JFK, ya que acabo de mencionarlo, seguir viviendo bajo la espada de Damocles. ¿Sabes cuánto tiempo más hasta que la amenaza se haga realidad? You're absolutely right. Tienes toda la razón. Esto, por supuesto, es correcto. El problema es que la espada de Damocles ya está ahí. ¿Sabes? Está colgando ahí. Y no es solo una. Son, como has dicho, ¿cuántas son? 12,000, 12,500. Y solo hace falta un hilo malo, ¿verdad? Para que todas caigan. Pero el problema sociológico que tenemos es que esta no es una decisión que dependa de una sola persona, ¿verdad? Las armas de Kim Jong-un están en manos de Kim Jong-un y su séquito. También lo están las que están alrededor. Ya sabes, quiero decir, Donald Trump tiene su dedo en ese botón, ¿verdad? Lo cual es también uno de esos escenarios en los que no me gusta pensar. El TNP. Escribí un pequeño libro aquí sobre los neutrales y el TNP. La cosa no se negoció en el 68. Se negoció desde el 58 hasta el 68. Tardó 10 años. 10 years. I mean, just to say, like, the amount of negotiation. Solo quiero decir que ya sabes, la cantidad de negociación que implica un tratado histórico como ese y un entendimiento global, incluyendo un mecanismo como el OIEA, son negociaciones enormes, empresas diplomáticas colosales, que ocurrieron en un momento en que la Guerra Fría estaba en una fase más o menos manejable. También se puede ver cómo en este periodo, de repente surge una extraña alianza, porque los P5 empezaron a tener intereses comunes, que consisten en que quieren el arma para ellos mismos, pero no para nadie más. Así que en realidad empiezan a cooperar entre ellos. Así que empiezan a activarse mecanismos políticos y sociológicos realmente extraños. Ahora bien, ¿cómo podríamos crear, reforzar o renovar el TNP? Porque lo que también aprendimos del TNP es que el pilar de la no proliferación, el tipo de mantengamos el club lo más pequeño posible, ese funcionaba más o menos. Inestable, pero funcionaba. Quiero decir, seguimos estando en un número de estados de un solo dígito, ¿verdad? Pasamos de 5 a 9, absolutamente. No es perfecto, pero mejor de lo que se proyectaba en ese momento. 30, 40 para los años 80, ¿verdad? Mucho mejor. Suiza tenía un reactor de agua pesada. Suiza quería una bomba. Lo dejaron, por diferentes razones, pero también lo hizo Suecia y otros. Así que, éxito parcial. Pero el otro pilar, el de desarme, nunca funcionó. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para llegar a un TNP 2.0? Sí, quiero decir, creo que en cierto sentido ya has señalado el punto tú mismo. El primero, el TNP, ¿verdad? Fue un esfuerzo diplomático enorme. Incluso eso, en términos de recursos humanos y financieros, probablemente fue solo una fracción de lo que todos estos países gastan en sus fuerzas armadas, tanto en inversión humana como financiera, ¿verdad? Así que, por un lado, creo que simplemente tenemos que hacerlo mucho mejor a la hora de invertir realmente en diplomacia, en construir lazos, en generar confianza entre los estados. La ONU, desde mi perspectiva, hace un trabajo fenomenal en este sentido, pero sigue siendo demasiado pequeña para poder ofrecer exactamente lo que queremos que ofrezca.
Quiero decir, antes de responder a la pregunta de cómo llegamos allí con lo que ya existe, que una de mis citas favoritas sobre la ONU proviene precisamente del primer secretario general, Dag Hammarskjöld, quien dijo que la ONU no fue creada para llevarnos al cielo, sino para evitar que vayamos al infierno. Y eso es exactamente lo que necesitamos aquí. Debemos reconocer que las armas nucleares pueden llevarnos al infierno. Y como dijo Khrushchev, No, pero sí envidiarían a los muertos. Eso es lo otro que dijo Kennedy. Si estos idiotas hasta la suya. Idiots get their way, no one will be around to tell them they were wrong afterwards, right? nadie estará allí para decirles que estaban equivocados después, ¿verdad? Cuando le presionaban sobre la guerra durante la crisis de los misiles en Cuba. Así que la cuestión es que tenemos que llegar a un punto mejor en el que realmente estemos negociando esto de manera sincera. Ahora, la buena noticia es que, debido a que ha habido realmente mucho, no quiero llamarlo atención, pero simplemente el TNP no ha hecho del todo lo que debería en materia de desarme. Eso ha motivado a los estados, principalmente del sur global, pero en realidad, dado el nombre de tus estudios sobre neutralidad, quiero decir, esto ha sido realmente un esfuerzo de los países neutrales para lograr otro acuerdo internacional que realmente prohíba y elimine las armas nucleares. Prohibit and eliminate nuclear weapons, and of course I'm talking about the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Y, por supuesto, estoy hablando del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Cuando empecé a asistir a estas reuniones en la ONU hace unos 3 años a través de la Nuclear Age Peace Foundation, mi impresión era que en 2022, que era el año, así que permíteme dar un poco de contexto sobre el TPNW, el TPNW se negoció, pero tienes razón, estas cosas llevan años, así que digamos que los documentos finales se negociaron en 2017. El tratado entró en vigor en enero de 2021 y celebró su primera reunión de Estados Unidos para enero para 2022. La pareja was tied to being su decisión conspirativa. The NPT actually had its 10th review conference. That was a review conference that was supposed to happen in 2020. Esa era una conferencia de revisión que se suponía que debía celebrarse en 2020, pero no ocurrió debido al COVID. Así que la conferencia de revisión tuvo lugar solo un par de meses después de la primera reunión de los estados parte del TPNW. En ese primer año, mi impresión era que los países que eran estados parte, o que habían firmado o ratificado el TPNW, casi se disculpaban por su posición y por lo que estaban haciendo respecto al TNP. Eso ha cambiado mucho, ya que ahora han adoptado mucho más la idea de que lo que están haciendo no solo es complementario al TNP, sino que podría fortalecerlo porque podría permitir que el TNP finalmente cumpla con sus obligaciones y responsabilidades en materia de desarme. Y permítanme explicar, para quienes nos escuchan y no están familiarizados con este debate, una de las principales razones por las que los P5 y algunos otros países en Europa argumentan que no quieren unirse al TPNW, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, es porque dicen, oh, esto debilita el marco del TNP. Porque si prohibimos las armas en sí mismas, entonces el TNP se vuelve superfluo, y nosotros somos estados respetuosos de la ley que queremos fortalecer el TNP, ¿verdad? Así que estamos en contra de este mal tratado que quiere eliminar todas estas armas. Así que este es el tipo de doble discurso que vemos por parte de estos países, especialmente de Estados Unidos y Europa en este momento, sobre por qué no quieren unirse al TPNW. El TPNW es en realidad una de las primeras veces que los países del sur global, no exclusivamente, ya que Austria también forma parte, pero países neutrales y del sur global, están intentando imponérselo a los estados con armas nucleares, diciéndoles que deben renunciar a ellas, que son los malos actores. Y ya tenemos más de 50 ratificaciones, que es lo necesario a nivel de la ONU para que tenga fuerza a nivel global.
Sí. Ahora mismo tenemos 73 estados parte y otros 25 signatarios. Básicamente, la mitad de los estados miembros de la ONU se han unido al tratado. Hay más signatarios y ratificaciones en camino. Y esto es realmente la mitad del mundo diciendo, no solo habéis sido los malos y no habéis cumplido con vuestras obligaciones, sino que al mismo tiempo nosotros hemos cumplido con nuestra parte del trato. Ahora os toca cumplir con la vuestra. Y debéis cumplir no solo porque está en el TNP, sino porque lo que hagáis nos afectará. Puede que seamos Sudáfrica. Sudáfrica, de hecho, ostenta actualmente la presidencia del TPNW de cara a la primera conferencia de revisión de este tratado que tendrá lugar en noviembre de 2026. De nuevo, según lo que he dicho, ¿por qué debería importarle a Sudáfrica si Estados Unidos y Rusia destruyen toda Rusia, toda Europa, por cierto? Quiero decir, Europa también sería destruida en esa guerra nuclear, ¿verdad? Sudáfrica podría decir, oh, no nos importa, mataos entre vosotros ahí arriba, en el hemisferio norte. Nosotros estaremos bien. Pues resulta que no van a estar bien, no solo porque vivimos en un mundo altamente globalizado en el que todos estamos conectados, sino también porque el invierno nuclear les afectará, la destrucción de la capa de ozono les impactará, e incluso la radiación depende. Lo que sí sabemos del periodo de pruebas nucleares es que la lluvia radiactiva fue global. Se extendió a nivel global. Por supuesto, afectó más a las comunidades y regiones más cercanas, pero en realidad llegó a todo el mundo. Volviendo a nuestra conversación inicial sobre la ciencia y el papel de la ciencia, ahora está bien establecido que el plutonio será el marcador del antropoceno. El plutonio que quedó de las pruebas nucleares estará allí como una especie de huella de estos experimentos tan insensatos que realizamos. También tenemos C14, carbono 14, un isótopo del carbono en la atmósfera, y podemos fechar cosas porque todo ese carbono 14 se produjo durante las pruebas nucleares. Sí, sí. Me gusta un poco esta idea, ¿sabes? Dentro de un par de millones o miles de millones de años, unos alienígenas bajando y desenterrando una roca y luego diciendo, ah, sí, son un planeta de idiotas. Aquí están, por eso lo hicieron. Una vez tuvieron vida inteligente, se destruyeron a sí mismos aquí. Vámonos, es un páramo. Y es el marcador, existe un marcador así para ese asteroide que en realidad delató al asteroide responsable de la extinción de los dinosaurios. Es el marcador de iridio, es el iridio que vino del asteroide y que se puede ver en el registro geológico en todo el mundo. Sí, exactamente. Y es global. Y luego el plutonio, 66 millones de años después, aquí están los humanos con plutonio, que es un isótopo completamente artificial. El plutonio no existe de forma natural. Lo hemos creado. Descubrimos cómo fabricar y lo hemos depositado por todo el planeta. Así que el verdadero reto para nosotros es descubrir cómo convivir con nuestra propia ingeniosidad. Somos tan inteligentes que somos capaces de destruirnos a nosotros mismos. Somos así de buenos. Hemos llegado tan lejos, lo cual es un problema realmente estúpido de tener, pero lo tenemos. Ivana, estamos llegando a la marca de 1 hora. Para quienes quieran leer más de ti o sobre este tema, ¿a dónde deberían acudir? Para quienes quieran saber más. Sí, absolutamente. Así que la Nuclear Age Peace Foundation, nuestra página web es wagingpeace.org. Allí puedes ver todo tipo de videos, encontrar artículos y ver nuestros eventos y las cosas que estamos haciendo en la ONU y más allá, y realmente aprender sobre este tema. Hay muchas otras organizaciones y formamos parte de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, o ICAN, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017 por las negociaciones del TPNW.
Por supuesto, ellos también son un excelente recurso. Y luego en el ámbito de las buenas noticias estuvo el Premio Nobel de la Paz de Nihon Hidankyo este pasado diciembre. Así que ese es otro recurso. Ve y mira al señor Terumi Tanaka hablar sobre su experiencia. Speak about his experience. I actually got to meet him in Nagasaki De hecho, tuve la oportunidad de conocerle en Nagasaki el pasado julio, y luego, cuando se anunció el premio en octubre, me sentí absolutamente eufórico. Pero Idi Leed Obed su discurso en Oslo al recibir el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue la experiencia no solo de pasar por los bombardeos en sí, sino también de las décadas de verdadero sufrimiento para tantos Hibakusha que sobrevivieron a esto? Hoy en día, los que siguen vivos eran todos niños en el momento de los bombardeos, y lo que esto ha significado para ellos. Y esto quiero subrayarlo aquí. Hablaba de esta repercusión global. Ahora, hablo del hecho de que estos Hibakusha, esto no fue simplemente algo que les hirió, y luego se recuperaron y todo volvió a la normalidad. Estas armas, me gusta decir que estas armas ocurren en un solo lugar, en un instante concreto en el tiempo, y sin embargo pueden tener impactos en grandes áreas y durante largos periodos. Y de hecho no solo durante la vida de un ser humano, como un Hibakusha, sino que algunos de estos isótopos, por ejemplo, hay isótopos de plutonio que tienen vidas medias de 24.000 años. Eso significa que esos isótopos estarán en el medio ambiente durante cientos de miles de años. Así que, ya sabes, las armas nucleares son armas muy especiales y necesitamos hacer algo muy especial para asegurarnos de que no puedan destruir el planeta. Y eso tan especial es prohibirlas y eliminarlas. Y la buena noticia al final de esta charla es que, si miras la vida media del número de armas, quiero decir, conseguimos reducirlas de 70.000 a 12.000, ¿verdad? Quiero decir, se puede hacer. Se puede hacer. Absolutamente. Y eso forma parte del punto que probablemente no respondí del todo. Preguntaba sobre la verificación. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? Sí, por supuesto que podemos establecer medidas para asegurarnos de eliminarlos y de no volver a construirlos, pero eso requeriría un esfuerzo diplomático enorme. Y simplemente realmente es una decisión política. Sabes, el cambio climático, el calentamiento global es una amenaza enorme y también... Pero det som nu implementeras är haremos hasta de interés visual. Es una situación muy compleja. Esta es una decisión política para eliminar. No digo que sea fácil, pero una vez que se toma la decisión, no es difícil de implementar. Así que tenemos que reunir la voluntad política, y de verdad tenemos que tener una conciencia mucho mayor de lo que está en juego. La gente en los años 60 era consciente de lo que las pruebas nucleares en la atmósfera les estaban haciendo. La gente en los años 80 era muy consciente de lo que una guerra nuclear podría causarles. Tenemos que recuperar ese tipo de conciencia en el público general para poder realmente impulsar las políticas correctas. Sí, todavía tengo muchas cosas de las que me gustaría hablar contigo, pero prefiero terminar con una nota alegre. Prefiero terminar con una nota positiva, lo cual no ocurre muy a menudo. Estoy de acuerdo, siempre soy la señora del apocalipsis. No, lo dejaremos ahí. El día del juicio final se puede evitar. Lo hemos evitado hasta ahora. Llevamos 80 años así. Así que, Ivana, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal. Gracias por invitarme.